Les saludamos en esta cuarta jornada del séptimo campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, enmarcado dentro del 25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. La migración centrará la jornada de hoy. Manuel Ramírez, que actualmente y desde hace años desarrolla una labor humanitaria y como misionero en Mozambique, y también Marcos Hormiga, profesor, poeta y narrador, nos conducirán por esta senda de ida y vuelta que es el movimiento migratorio. Continuamos disfrutando de este séptimo campus de etnografía y folclore Villa de Ingenio, que organiza Coros y Danzas de Ingenio con la estrecha colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a escuchar ahora una conferencia a cargo de Manuel Rodríguez, que nos hablará de migraciones, y también tendremos la fortuna de escuchar al poeta majorero Marcos Hormiga con uno de sus hermosos textos. Con ellos los dejamos. Romance, 25 Festival Internacional de Folclore, Coros y Danzas de Ingenio 2020. En la edición obligada para escucharnos y vernos, en la reunión anual del festival como encuentro, en las ruedas de amistad de música, danza y verso, nos encontramos ausentes, pero igualmente en el centro, porque nunca lo virtual fue más cercano, directo. La plaga calamitosa que asola y con miedo tiene nombre, consecuencias, repercusión, tiene efecto, mas también tiene respuesta, que ha de servir de provecho. Están Canarias, España, el Ecuador medianero con Senegal, Serbia y Rusia en este año de modelos. La 25 edición de un festival de sustento, y aquí es donde tiene voz, coros y danzas de ingenio. La confraternización, cuando se muestra en su sello con la solidaridad de compromiso en el tiempo, la migración de los que cargan su hogar con el éxodo, transportando, por principio, toda usanza por traernos lo aprendido de la siembra que ha de recoger el tiempo, el canje de las culturas, el ser del conocimiento, la ciencia del día a día y el saber de lo diverso. Talleres con intercambio que han de ayudar a sabernos más iguales entre iguales e iguales de heterogéneos. Lazos donde la amistad anuda el entendimiento. Familias de tantas partes que van dejando fragmentos con forma de hijos nacidos de matrimoniados pueblos. Descendencia de países que pisan un mismo suelo, tierra de tierras distintas, debajo de un mismo techo. Coros y danzas, y el mundo prospera con más afecto. El Sáhara, Senegal y Burundi con apego recogen desde Canarias por ser más pobres y menos, en apariencia quizá tengan más por dentro. El Congo y en Benín la paz se torna un intento donde la igual paridad se incluye para que el fuero de los países en lo alto compartan sus privilegios. Jornadas de migraciones cristianizan sus eventos y más que en el escenario es por sus actos señeros que recibe el festival el galardón de la UNESCO. La costumbre y el carácter de cantos y bailoteos
Canarias por todo el mundo, intercultural, con hechos, el medio ambiente de firme, de compromiso por medio, dispensan con galanura coros y danzas de ingenio. El título de la reflexión que voy a hacer es Solidaridad y misión, migración y tolerancia desde una experiencia de vida en Mozambique. En primer lugar, agradecer la invitación que me han hecho a participar de esta reflexión sobre solidaridad y migración. Invitación que acepto con humildad, sabiendo que no soy experto en la materia, pero sintiendo que tengo la grave responsabilidad de decir una palabra desde el sur del mundo, intentando ayudar a que reflexionemos estos asuntos desde la óptica de los países empobrecidos. Quizá no tenga a mano los datos científicos para abordar estos asuntos desde sus múltiples variables, pero sí tengo una experiencia de vida que me avala y me ayuda a comprender este mundo desde otros parámetros. Mi exposición la divido en tres partes. La primera, unos breves apuntes sobre un análisis de la realidad, lo que llamo la burbuja de la realidad. En segundo momento, hablaré de los movimientos migratorios en África, especialmente en Mozambique, y que subtitulo África se mueve. Y en último momento hablaré de la solidaridad, la migración y la acogida. En cuanto al primer apartado, los apuntes para el análisis de la realidad, tristemente es cierto el proverbio que dice, tan cerca y tan lejos. Porque aunque nuestras Islas Canarias estén en la costa africana y de que parte de nuestra historia esté ligada a África, no conocemos África. Comienzo hablando de África, aunque sé muy bien que la otra inmigración que nos preocupa viene de América Latina, donde también nosotros fuimos acogidos a principios del siglo XX especialmente, como mi tío Juan o mi vecino Antoñito el Cubano. Con América, sin embargo, tenemos quizás menos prejuicios porque tenemos una relación histórica de más de 5 siglos y también tenemos dos elementos que potencian la unidad, el idioma y la religión. Sin embargo, con África nos une una proximidad geográfica, una tímida y olvidada historia y algunas relaciones comerciales, pero poco más. Y además solo tenemos relación con nuestros vecinos más directos, el Sáhara Occidental y Marruecos, quedando el resto de África prácticamente en el olvido. En primer lugar, recordarles un tópico, y es que África es un continente con millares y millares de culturas diferentes. Cuando llegué a Mozambique me encontré un país que tiene más de 30 lenguas diferentes y más de 50 dialectos de esas lenguas. Culturas patriarcales y matriarcales, con tradiciones y formas de ver la vida totalmente diferentes. Pero esto es solo la punta del iceberg, pues si nosotros tenemos en España un conflicto con la cuestión vasca y catalana, imaginen tan solo lo que puede significar mantener la unidad para un país como el Congo, que tiene más de 300 lenguas diferentes y todas ellas con sus diferentes tradiciones y culturas. La complejidad que viven los gobiernos de estos países para algo tan básico como es mantener la unidad nacional es un reto diario, pues si en España hay tensiones con los catalanes, con los cuales no nos diferencia en gran manera la lengua, ni siquiera la cultura, imaginen lo que puede ser África a este nivel. Solo hacer una breve referencia a la reciente descolonización de África, donde, como saben, casi todos los países consiguieron la libertad, la descolonización, entre los años 60 y 70, aunque hubo algunos, como Zimbabue o Sudáfrica, que la consiguieron más tarde. ¿Por qué recordar este hecho? Por el simple motivo de que debemos siempre hacernos conscientes de que las democracias africanas son nuevas, son recientes y también son complejas. La mayoría de los países africanos, después de sus independencias del colonialismo, entraron en guerras civiles o en dictaduras camufladas, en grandes tensiones políticas, como es el caso de Mozambique, sabiendo que además ya muchos de ellos
habían sido expoliados en sus recursos naturales y también humanos a lo largo de siglos. Hoy África sufre un nuevo tipo de colonialismo de índole económico, capitaneado especialmente por China, que está siendo capaz de llegar hasta los últimos rincones del continente. Entrando en materia, en estos breves apuntes que nos ayuden a tratar el asunto de la solidaridad, vamos a hablar de la realidad en la que vivimos como una burbuja. Desde 2016 y 2018 estuve viviendo en vecindario, era párroco del Doctoral y del Castillo. Y durante este tiempo sentía que vivía en una especie de burbuja, fuera de la realidad. Sí, todo el tiempo estábamos oyendo noticias de Cataluña, como ahora las oímos del coronavirus, que nos impedían ver la realidad en su complejidad y en su globalidad. Mientras nosotros vivimos en una pequeña burbuja, el mundo se debate con problemas mucho mayores. A nosotros nos preocupa el COVID-19 y con razón. A día 7 de julio, el COVID ya había matado a 544.000 personas en el mundo. Sin embargo, todos sabemos que la malaria sigue matando. Según el informe de la OMS del 2018, se estiman 405.000 muertes por malaria en el mundo. Los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable afectado por la malaria, que en el 2018 representó el 67% de los muertos, es decir, 272.000 niños muertos por malaria ese año. Por tanto, como sabemos, así como la malaria mata especialmente a niños y jóvenes, el coronavirus mata especialmente a ancianos, y aunque todas las personas cuentan para nosotros por igual, sabemos que las consecuencias de que mueran unos u otros es diferente tanto para las familias como para los países. Estos datos que les acabo de presentar solo buscan que nos hagamos una pregunta. ¿Hemos estado pensando durante este tiempo de la pandemia en las muertes que está produciendo la guerra en el mundo? ¿O el dinero que se destina a las armas o a la investigación en armas atómicas, al comercio de armas, y que se está desviando de la investigación científica para tantos problemas y enfermedades como hay en el mundo? Hemos dedicado tiempo a pensar en las muertes por malaria o por hambre. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que en el 2018 820 millones de personas pasaron hambre, vivieron con hambre. Un número que curiosamente no ha parado de crecer en los 3 últimos años, al mismo tiempo que crece la obesidad en el mundo desarrollado. Es decir, la realidad del mundo no es esa, la de Canarias, sino esta, la de los países empobrecidos, donde la gente vive sin agua y sin luz, sin zapatos y con enfermedades graves y permanentes como la malaria, el SIDA, el cólera, la tuberculosis o el dengue, y donde tristemente los servicios básicos de salud son absolutamente insuficientes debido a la pobreza extrema en que viven estos países. Lo normal no es vivir en paz, lo normal es vivir en medio de guerra y conflictos armados. Lo normal no es teletrabajar, sino vender tomates en la calle o arar el campo para sembrar el millo o el arroz. Lo normal no es tener agua corriente en casa, sino ir al río o a la fuente. Lo normal no es ir a la escuela en coche, sino caminar algunos kilómetros y encontrar en la sala de aula a más de 80 o 100 niños, como es el caso de la región de Tete donde vivo. Por lo tanto, amigos, desengáñense. Viven en una burbuja, protegidos de la realidad mundial que es muy diferente a la de ustedes. Paso a la segunda parte, donde voy a hablar sobre los movimientos migratorios en África, en concreto en el África Austral.
Cuando fui responsable de Cáritas Lanzarote tuve la oportunidad de conocer al Premio Nobel de Literatura, don José Saramago, ya fallecido, del cual guardo un grato recuerdo. Le conocí porque por aquellos años del comienzo del milenio hubo un gran movimiento migratorio del norte de África para Canarias y España. Cáritas Lanzarote organizó una concentración para ayudar en la concientización a la población sobre el tema de flujos migratorios, sobre las causas y consecuencias y sobre cuestiones relacionadas como la multiculturalidad, la acogida y la riqueza de Canarias como punto de encuentro entre continentes. Don José Saramago participó activamente en nuestra manifestación y tuvimos la oportunidad de charlar un poco, porque a mí me había impactado el que los ayuntamientos de Lanzarote se repartiesen los muertos de las personas que venían en cayucos en sus cementerios. Y encontré la inscripción lapidaria que decía en Aría, inmigrante número 1, número 2, así hasta el número 8. El ambiente social era muy contrario a estas personas porque afirmaban nos roban los puestos de trabajo. Una falacia que por otro lado se ha vuelto a verificar con la pandemia del coronavirus, donde los rebrotes en varias ciudades españolas se deben a inmigrantes temporeros que se ven obligados a vivir en la calle y a trabajar y a morar en condiciones inhumanas, sin que casi nadie ponga el grito en el cielo porque nos roban los puestos de trabajo. Amigas, África se mueve, se ha movido siempre y continuará moviéndose. África es joven y está en continuo crecimiento. Los jóvenes buscan oportunidades de trabajo donde sean. El segundo bloque del que quería hablarles son apuntes sobre movimientos migratorios en África, especialmente en el contexto del África Austral. Cuando fui responsable de Cáritas Lanzarote, durante 4 años, tuve la oportunidad de conocer al fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, del cual guardo un grato recuerdo. Lo conocí porque en aquellos primeros años del nuevo milenio hubo un gran movimiento migratorio en el norte de África hacia Europa y especialmente hacia Canarias y España. Cáritas Lanzarote organizó una concentración para ayudar a concienciar a la población sobre la realidad de los flujos migratorios, sobre sus causas y consecuencias, y sobre cuestiones relacionadas con la multiculturalidad, la acogida o el hecho de que Canarias sea un punto rico de encuentro entre diferentes continentes. Don José Saramago participó activamente en la manifestación y tuvimos la oportunidad de charlar un poco porque a mí me había impactado que los ayuntamientos de Lanzarote se habían repartido los muertos de las pateras en diferentes cementerios y en Aría había visto los nichos con la siguiente inscripción lapidaria: inmigrante número 1, inmigrante número 2 y así hasta el inmigrante número 8. El ambiente social era altamente contrario a estas personas porque decían nos quitan, nos roban los puestos de trabajo. Una falacia que por otro lado se ha vuelto a verificar con la pandemia del coronavirus, donde rebrotes de varias ciudades se deben a inmigrantes temporeros que se ven obligados a vivir en la calle y a trabajar y a sobrevivir en condiciones inhumanas sin que casi nadie ponga el grito en el cielo porque nos roban los puestos de trabajo. Amigas, África se mueve, se ha movido siempre y continuará moviéndose. África es joven y está en continuo crecimiento, y los jóvenes buscan oportunidades de trabajo donde sea. Ustedes oyen casi todos los días que llegan pateras a Canarias, a España o a Italia, y se dan cuenta de que estos jóvenes inmigrantes están llegando porque huyen del horror de la guerra en el norte de África, en Libia, en Argelia, en Sudán, Sudán del Sur, en Níger, en Chad, en Mali, Somalia o Eritrea. El día a día de estos países es indescriptible para nuestros parámetros de bienestar. El día en que estoy escribiendo es el 7º aniversario de la visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa.
lo cual señala que este fenómeno es continuo y es imparable. Sin embargo, me gustaría sobre todo hablarles un poco de los movimientos migratorios en el sur de África, que para ustedes son más desconocidos. El polo de atracción en este África austral, sin duda alguna, es Sudáfrica, así como en el centro lo es Nigeria y en el norte Egipto y un poco Marruecos. Sudáfrica alcanzó su independencia de Gran Bretaña en 1990 gracias al ANC, a la Asamblea Nacional Africana de Nelson Mandela. Y precisamente porque optaron por ser un movimiento independentista no violento e integrador de los blancos, que allí son llamados Boers, que viven en Sudáfrica desde hace más de un siglo, consiguieron mantener el ritmo de crecimiento económico estable. Los sudafricanos negros no echaron a los blancos ni se quedaron con sus tierras, aunque las habían adquirido de forma injusta a través del apartheid y de la segregación racial. Los sudafricanos negros prefirieron optar por convivir con aquellos que habían sido sus verdugos y nos dieron a todo el mundo una gran lección de humanidad y de sentido común. El apartheid fue abolido y comenzaron un nuevo proceso democrático donde negros y blancos estuviesen en igualdad ante la ley, aunque hoy, 30 años después, los blancos sigan ostentando el poder económico. Madiba sabía muy bien que los Boers eran muy buenos agricultores, mejores gestores y excelentes comerciantes, por lo que Sudáfrica se ha convertido en un foco industrial, agrícola y comercial para toda el África austral, sin hablar de las grandes reservas de oro, diamantes y carbón, además de otros minerales. Esto ha provocado un gran flujo migratorio en los países vecinos como Mozambique, Botswana, Zimbabue, Eswatini, Namibia o Lesoto, e incluso de algunos no limítrofes como Zambia, Malawi o Tanzania. Los números de inmigrantes en Sudáfrica meten miedo. Solo zimbabuenses son alrededor de 2 millones, mozambiqueños unos 600.000 y así sucesivamente. Las migraciones internas africanas son bastante difíciles y complicadas debido a la pobreza y a las mafias. Fui párroco en Rezano García, que es la frontera con Sudáfrica en Mozambique, la mayor frontera. Y pude ver, sentir y vivir la dureza de la migración. Cuando había revueltas xenófobas en Sudáfrica, expulsaban a mozambiqueños y los tiraban en la frontera. En un mes, en el 2010, vi más de 150.000 repatriados de Sudáfrica para Mozambique, absolutamente abandonados en la frontera. En Sudáfrica vivían en guetos, en barrios pobres, siempre mal mirados, muchos de ellos muy jóvenes que regresaban también por causa del SIDA a morir en sus casas. Trabajaban en minas de carbón o en los campos de cultivo de soja o de caña de azúcar o de aloe vera o de plátano y viven en condiciones inhumanas de las que no nos podemos hacer cargo, pero sus familias están desesperadas y tienen el deber de creer que es posible encontrar una mejora para sus vidas. Nadie quiere emigrar. Pero cuando les preguntas por qué van, ellos te responden, "No hay manera, Señor Padre", que lo podríamos traducir como "no tengo otra posibilidad, Padre". Quedarse es morir. Moverse es abrirse a la posibilidad de un futuro mejor. Durante un año tuve la oportunidad de acompañar a un chico que cruzando la frontera de forma ilegal, unos ninjas, que es como llaman a los ladrones que están en la frontera, le rajaron la barriga y le partieron las 2 piernas. Lo dieron por muerto, pero alguien que pasó por allí le salvó la vida. Pasó un año en el hospital y consiguió finalmente andar, aunque una de las piernas acabó pues con los huesos en paralelo, no lograron unirse. Después acabó un año después muriendo de SIDA. Una historia de sufrimiento como tantas otras. También me impresionó cuando una mujer, la mujer del presidente, María de la Luz Gebusa, del expresidente de la República de Mozambique,
visitó Rezano García, donde yo era párroco, y dio una charla sobre el tráfico humano. Pocas semanas antes habían interceptado un camión que llevaba a 30 niños desde Nampula para Sudáfrica. Nampula está a unos 2000 kilómetros de distancia de donde encontraron a los niños. Decían que los llevaban a una madrasa, que es una escuela islámica. Sin embargo, ni siquiera sus padres sabían dónde estaban ni a dónde iban. Las historias de tráfico de órganos, de esclavitud sexual, son permanentes en estas latitudes. En Sudáfrica sabemos que existen clínicas donde famosos vienen a por cura de un riñón o de un hígado. Todos sabemos que en estos países es difícil denunciar estas situaciones. La esclavitud sexual comienza buscando niñas en familias pobres. Familias como en Nampula, donde la media por casa es de unos 10 niños. Les dicen que las van a emplear en hogares donde tendrán ropa, comida, escuela y quizás un futuro. Y después les dan un poco de dinero a la familia, no como una venta o como una compra, sino como un agradecimiento, entre comillas, y se llevan a sus hijas a las que no verán nunca jamás. Esta es nuestra realidad migratoria en África. Tristemente, muchas veces los niños pasan simplemente pagando un dinero, sobornando a los policías corruptos en la frontera, y cuando están peor, la pasan ilegalmente jugándose la vida con los ninjas. Además, desde el 2014 se reinició el conflicto armado entre la Frelimo y la Renamo, que provoca un fuerte movimiento migratorio en el centro del país. Sin embargo, me gustaría profundizar un poquito más en el conflicto que desde octubre del 2017, asola la región norte de la provincia de Cabo Delgado, que está al norte del país en el límite con Tanzania. Este conflicto armado tiene motivos desconocidos y atacantes no definidos. Lo que sí está claro es que han matado a más de 1.100 personas, que han quemado cientos de casas y de pueblos y que han provocado que actualmente solo en la ciudad de Pemba haya 210.000 refugiados en campos de refugiados. Estos son desplazados sin contar los que han huido para Tanzania, para Niassa o para Nampula, que son provincias limítrofes. Los motivos: las piedras preciosas, los rubíes, el gas, el petróleo, el carbón, el grafiti. Cabo Delgado posee grandes cantidades de recursos minerales casi sin explotar y al mismo tiempo es la región más pobre del país. Son los más pobres con las mayores riquezas, una tónica general en casi toda África. En los últimos años han llegado además grandes empresas como Anadarko o Exxon y otras que han venido en busca de grandes recursos naturales. Esta guerra en Cabo Delgado está además tomando tintes islámicos. Se piensa que el Daesh o el autoproclamado Estado Islámico está aprovechando este descontento para desestabilizar el norte del país y potenciar la islamización de la sociedad y de este conflicto armado. En resumen, tenemos diferentes factores que provocan los movimientos migratorios: hambre, pobreza, guerras, ambición de grandes multinacionales, oportunismo de grandes intereses económicos para islamizar, no en sentido religioso, sino ideológico y militar, a la población y también los conflictos. Termino con un proverbio africano muy acertado para este momento: cuando dos elefantes luchan, quien sufre es la hierba. La última parte de mi exposición la titulo Solidaridad y acogida. Hasta aquí mi reflexión sobre los movimientos migratorios en el sur de África, y paso a la última parte de esta exposición, donde intentaré marcar la que creo pueden ser las líneas de acción para una mejor acogida del fenómeno migratorio. Soy sacerdote católico y misionero, y por eso quiero recurrir a mi tradición espiritual recordando a Carlos de Foucault, que pretendió ser el hermano universal. Vivió en el desierto del Sáhara,
en medio de los tuareg, en ambiente musulmán, y quiso que su misión fuese gritar el Evangelio con la propia vida. Este hombre, como tantos otros, nos ha mostrado que es posible creer y crear una fraternidad universal, donde todos nos tratemos como hermanos y nos comportemos como tales. Tristemente, la realidad nos dice que no es lo mismo que nos llegue un inmigrante negro de Estados Unidos y con la cartera llena de dinero, a que nos llegue un inmigrante blanco, argelino, pero sin un duro en el bolsillo. Lo que nos hace discriminar a las personas no es el color de la piel, es el color del dinero. Discriminamos más a los inmigrantes por ser pobres que por ser argelinos o colombianos. Si es pobre es malo, si es rico es bueno. ¿Quién negaría la entrada hoy al rey de Marruecos con todo su séquito en un tiempo en que necesitamos turismo debido al coronavirus? Criticamos a los monarcas de Arabia Saudí que no respetan los derechos humanos cuando van a Mallorca. ¿Cuántos años lleva Teodoro Obiang en el poder en Guinea Ecuatorial sin que en España prácticamente nadie abra la boca? El mayor problema de la migración lo tenemos nosotros, porque hemos construido en nuestra sociedad el bienestar sobre la injusticia y sobre los pilares del egoísmo y el consumismo, y los pobres no tienen y no consumen. Por lo tanto, el principal problema de las migraciones es el tener y no el ser. Si no tienes, no eres. Sería la máxima que legitima nuestra oposición a la inmigración. Es curioso ver también cómo nuestros jóvenes más preparados se van a Londres a trabajar en hospitales o como guías turísticos, o a Alemania como ingenieros, o a Estados Unidos como investigadores. Y eso no nos preocupa. Nos preguntamos alguna vez qué titulación tienen los iraníes, turcos o argelinos que llegan a España. ¿En qué podrían aportarnos? ¿Qué cualidades humanas tienen? En resumen, miremos al otro como una persona, con una historia, con una familia, con una cultura, con una religión o con un saber que pueden ser muy diferentes a los nuestros, pero que no nos impiden vivir como hermanos. Todos somos hijos de Dios, todos somos seres iguales en dignidad, en derechos y en deberes. Dos citas bíblicas nos ayudarán a un segundo aspecto que me gustaría recalcar. La primera dice: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto. Y la segunda: acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. No podemos olvidar nuestra historia. Somos hijos, nietos, sobrinos o simplemente descendientes de migrantes. Y no nos engañemos pensando que nosotros viajábamos con papeles, no nos engañemos. Muchos iban a buscar fortuna sin nada. En eso nos pueden ayudar los historiadores que bien conocen la historia de Canarias. En Canarias tenemos actualmente dos modelos de inmigrantes, aquellos que vienen en avión y los que vienen en patera. Solo me gustaría subrayar que nuestra atención debería estar especialmente sobre aquellos que llegan jugándose la vida en el mar, porque estos son los más pobres, los que más sufren, los que dejaron su tierra en peores condiciones, y todos ellos vienen de África. De la misma manera que llegaron los primeros aborígenes canarios, aunque luego olvidasen la navegación. Y nos podemos preguntar, ¿cómo acoger a los africanos en Canarias? La primera cuestión a tener en cuenta para un africano, si nos ponemos en sus zapatos, es la familia. Lo más importante para nosotros es la familia, para ellos también. Por lo tanto, una premisa sería permitir que encuentren a su familia, dejándoles seguir su trayectoria migratoria, normalmente a la península. El motivo es tan simple como la reunificación familiar, porque la familia es el pilar fundamental del que se sustentan las culturas africanas y donde se sienten más seguros y felices, aunque no tengan casi nada. Otro aspecto que me gustaría destacar
es que debemos tratarlos como hombres y mujeres libres, con derechos y con dignidad. En este sentido, para una buena acogida, la solución no son los CIES en régimen carcelario, lo que se ha demostrado con esta crisis del coronavirus. Los CIES fueron desalojados el 20 de marzo de este año y se ha demostrado que existen otras alternativas a los mismos, donde se les trate con mayor libertad, con mayor justicia y no como a delincuentes, sino como a personas que buscan libertad, pan, justicia o paz. Últimamente se habla de un proyecto de construcción de un centro de grandes dimensiones que albergaría a unas 900 personas en Arinaga. Este tipo de iniciativas que busca cierta seguridad no buscan la acogida de las personas que migran. Si no creamos condiciones de fraternidad, de cercanía, que posibiliten un acompañamiento más personal, será casi imposible un correcto abordaje de la problemática migratoria. Además, tenemos que tener en cuenta dos variables, el espacio y el tiempo. Quien haya visto el mapa de la proyección de Peters de África, verá cuáles son las dimensiones de este continente, gigantescas. Y quien haya vivido en África durante algunos años sabrá lo que es el tiempo. El tiempo son los otros. Los africanos dicen, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Desde mi experiencia sé que un africano necesita espacio, libertad, movimiento y necesita tiempo, es decir, estar con otro, tener tiempo para ser escuchado y para escuchar, sentarse junto al fuego o a la sombra de un árbol, sin prisa, sin las prisas que nos caracterizan a los europeos. Bueno, acabo agradeciéndole la escucha de esta reflexión con la esperanza de que nos ayude a todos a construir un mundo más acogedor, fraterno, justo y solidario. En la lengua local, Chiñungwe, muchas gracias, Tatenda Cuene Cuene.